y los chicos de 10 miradas organizaron esta peli, por decir así. Hablaron con 10 directores, organizaron unas jornadas de debate y tal sobre la crisis, e hicieron un manifiesto con 10 frases, y a cada uno de los directores le entregaban esta frase que tal vez sería el punto de partida del cortometraje, ¿no? Mi frase era algo así como: todos somos parte del problema. Entonces llegué rápidamente a la conclusión, llegamos, el equipo de trabajo, que íbamos a hablar de 3 personajes que compartían un sentimiento de soledad, pero que al mismo tiempo los 3 estaban siempre buscando compañía, ¿no? Yo metí a Carlos y a Nico en casa de mi abuela, en casa de Fini, estuvimos durmiendo allí esos los días del rodaje. Nos implicamos los 3 totalmente en el proceso, y entre los 3 íbamos entendiendo la película y la íbamos construyendo. Entendíamos lo que habíamos grabado, lo que nos podía faltar, cómo podíamos hacer un nexo entre una cosa y otra, y todo fue surgiendo en el rodaje. Por eso suelo decir que yo no me considero el autor de la película o el director, tal, sino que es una cosa que hicimos en familia, que hicimos juntos, ¿no? Tanto Carlos, Nico como yo, y Luis cuando estuvo.